Los tipos de cargas que actúan sobre las estructuras para edificios y otras estructuras pueden clasificarse en términos generales como cargas verticales, cargas horizontales y longitudinales. Las cargas verticales consisten en carga muerta, carga viva y carga de impacto. Y bueno, las cargas horizontales comprenden carga de viento y carga sísmica, así como las cargas longitudinales, o sea, las fuerzas de tracción y frenado, se consideran en caso de especial del diseño de puentes, vigas, etc. Pues bueno, en este video vamos a ver los tipos de cargas en estructuras de edificios y otras estructuras. Hola, ¿qué tal, constructores? ¿Cómo están? Yo soy el arquitecto Jesús Arroyo. Bueno, estos planos constructivos donde hablamos de todo lo influyente en el mundo de la construcción, arquitectura, y bueno, pues parte de esto son los tipos de cargas de edificios. Y es que en una construcción de edificios, dos factores principalmente considerados son la seguridad y la economía. Si las cargas se adjudican y se elevan, la economía se ve afectada. Si se considera la economía y se toman menos cargas, se compromete la seguridad. Esta es una ley básica. Así que la estimación de varias cargas actuando es calculada con precisión. Es lo que les he platicado en otros videos de la dosis mínima efectiva, ¿no? Porque si le metemos mucha varilla de más o etcétera, pues lo único que va a hacer es que se va a hacer más caro el edificio. Y es que el código estándar de inicio, pues nos marca que las cargas de diseño mínimas para edificios y otras estructuras especifican varias cargas de diseño para edificios y estructuras. Y este tipo de cargas que se especifican en varias normas son las cargas muertas, las impuestas de viento, en algunos lugares de nieve, sísmicas, especiales. Y bueno, en el caso de las cargas muertas, la primera carga vertical que se considera es carga muerta, puesto que son cargas permanentes o estacionarias que se transfieren a la estructura a lo largo de la vida útil. La carga muerta se debe principalmente al peso propio de los miembros estructurales, tabiques permanentes, equipos permanentes fijos y el peso de diferentes materiales, y consiste principalmente en el peso de los techos, vigas, paredes, columnas, que de otro modo son partes permanentes del edificio. El cálculo de las cargas muertas de cada estructura se calcula por el volumen de cada sección y se multiplica por el peso utilitario. Los pesos utilitarios de algunos materiales comunes se puede decir que es la mampostería de ladrillo, que pues la mampostería de piedra, el concreto sin acero de refuerzo, el concreto reforzado, la madera, etcétera, etcétera. Ahora, las que vienen son las siguientes, que son las cargas vivas. Y es que las cargas vivas, o la segunda carga vertical que se considera en el diseño de una estructura, son cargas impuestas o las cargas vivas. Las cargas vivas son cargas móviles o móviles sin ninguna aceleración o impacto. Se supone que estas cargas son producidas por el uso u ocupación previstos del edificio, incluidos los pesos de las particiones, o sea, de las divisiones más bien, o muebles móviles. Y es que las cargas en vivo siguen cambiando de una vez en cuando, y estas cargas se deben ser adecuadamente asumidas por el diseñador. Es una de las principales cargas en el diseño, ya que también intentamos cuidar a las personas que viven dentro de ellos, ¿no? Y los valores mínimos en las cargas vivas se deben asumir en muchas partes, vienen lo que son los reglamentos o las normas de cada lugar, y además de códigos. Y bueno, existen varios códigos de valores en cargas vivas para los siguientes tipos de ocupaciones, ya que no son los mismos. Por ejemplo, los edificios residenciales, viviendas, hoteles y hostales, así como salas de calderas y salas de plantas, pues varía, por ejemplo, con los edificios educativos, donde tienes más densidad de población, edificios institucionales, edificios de montaje, edificios comerciales y de oficinas, mercantiles, naves industriales, trasteros. Y no se diga de un estadio, donde por ejemplo tienes a mucha gente sentada y puede brincar y puede hacer que ese peso pues se multiplique. El código da distribuida uniformemente, así como muchas cargas concentradas, y las losas de piso deben diseñarse para soportar cargas distribuidas uniformemente o cargas concentradas, lo que produzca mayores tensiones en la parte en cuestión, dado que es improbable que algún momento en particular todos los pisos no lleven simultáneamente la carga máxima. El código permite
que cierta reducción en las cargas impuestas en el diseño de columnas, muros de cargas, soportes de pilares y cimientos. Y es que en algunos de los valores importantes se puede ver que los valores mínimos no necesariamente pueden ser los necesarios. Nunca diseñen con lo mínimo, siempre traten de que sea un poquito más para tener esa seguridad, ¿no? Ahora es importante tomar en cuenta que también la densidad del edificio es importante, la densidad de población. Si son lugares donde vas a tener mucha gente, pues obviamente hay que tener elementos mucho más poderosos, ¿no? Ahora existe otro elemento que son las cargas de viento. Si es que la carga de viento es principalmente una carga horizontal causada por el movimiento del aire en relación con la tierra, y se requiere que la carga de viento se considere en el diseño estructural, especialmente cuando el calor del edificio excede 2 veces las dimensiones transversales a la superficie del viento expuesta. Sí, prácticamente hace un momento, ¿no?, donde el viento le llega de lado. Para edificios de poca altura, por ejemplo, de 4 o 5 pisos, la carga de viento no es crítica, porque el momento de resistencia proporcionado por la continuidad del sistema del piso, la conexión a la columna y las paredes provistas entre las columnas es suficiente para acomodar el edificio de estas fuerzas. Además, en el método del estado límite, el factor para la carga de diseño se reduce al 1.2, cuando el viento se considera un factor de 1.5, por lo que no se considera este tema. Además, las fuerzas horizontales por los componentes de viento deben tenerse en cuenta al diseñar el edificio. El cálculo de cargas de viento depende de los factores, a saber, la velocidad del viento y el tamaño del edificio. Los detalles completos del cálculo de la carga de viento en estructura se dan en muchas tablas o muchos elementos con sus calculistas. Y bueno, usando el código de color se ven los diferentes elementos de viento. Por ejemplo, elementos como el coeficiente de riesgo, coeficientes basados en el terreno y la altura, el tamaño de la estructura, el factor de la topografía, la presión del viento, que puede ser también importante. Ahora están las cargas de nieve, ¿no? Y las cargas de nieve constituyen las cargas verticales en el edificio. Pero este tipo de cargas se consideran solo en lugares donde cae nieve. Y bueno, pues ahí hay que tener algún especial cuidado. Aquí en México no cae nieve, pero por ejemplo en Estados Unidos, en algunas partes de Chile y Argentina, todas esas partes pues deben de tomarse en cuenta. Y bueno, las fuerzas sísmicas también es importante, tanto en fuerzas verticales como horizontales, el edificio, la vibración total causado por el terremoto puede resolverse en 3 direcciones mutuamente perpendiculares. Generalmente se toman como direcciones verticales y 2 horizontales. Y es que el movimiento en dirección vertical no causa fuerzas en la superficie de manera significativa. O sea, si hay un movimiento así. Pero si hay un movimiento horizontal, el edificio en el momento del terremoto debe considerarse durante el diseño. Y es que la respuesta de la estructura a la vibración del suelo es una función de la naturaleza del suelo, de la cimentación y el tamaño y el modo de construcción. Y además la duración e intensidad del movimiento del suelo también es importante y proporciona detalles de dichos cálculos para las estructuras que se encuentran sobre suelos que no se asentarán ni se deslizarán considerablemente durante un terremoto, ya que se puede llegar a aceleraciones sísmicas para el diseño a partir de un coeficiente sísmico que se define como la relación de la aceleración de un terremoto y la aceleración debida a la gravedad para las estructuras de concreto monolíticas ubicadas en diferentes zonas sísmicas que no tengan más de 5 pisos de altura y un factor de importancia menor que una de las fuerzas que no son tan críticas, ¿no? Otras cargas que tienen efectos y que actúan sobre las estructuras pueden ser los movimientos de las cimentaciones, el acortamiento axial elástico, la presión del suelo y el fluido freático, la vibración, la fatiga y bueno, también el impacto, las cargas de erección, los efectos de concentración de tensión debido a la carga puntual de elementos, etcétera, etcétera, etcétera. Bueno, pues estas son las cargas más influyentes en los edificios. Espero que les haya servido para que lo tomen en cuenta, sobre todo para aquellos que son autoconstructores y que lo hacen que piensan que es muy fácil cuando construyen en edificios grandes. Pues también hay que tomar en cuenta todos esos detalles. No es lo mismo un nivel residencial y eso ya se los he platicado en otros videos. Por mis partes es todo. Muchas gracias por sus likes y sus comentarios. Nos estamos viendo. No se olviden darle a la campanita y suscribirse a todos. Gracias.